deben ser ejemplos de lo que es un verdadero padre. Los padres de la Biblia no fueron perfectos. Fueron imperfectos como usted y yo. También fueron hombres sujetos a pasiones, a situaciones difíciles, porque eran seres humanos como usted y yo. Si usted quiere buscar un padre perfecto, mire a Dios. Mire al todopoderoso Dios. El único, sí. Pero si verdaderamente quiere un padre que no sea perfecto, aquí estamos cada uno de los que somos padres, luchando en este mundo para que Dios en su favor y en su misericordia nos dé gracia, nos dé favor, nos dé sabiduría para ser un padre, como dice el título de este mensaje, un padre conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios, vuelvo y repito, no es que seamos padres perfectos, pero sí tenemos a un Dios perfecto, a un Dios que cambia, a un Dios que transforma, a un Dios que aún en medio de nuestras malas decisiones de la vida ha tenido favor y misericordia de nosotros, y por eso podemos estar aquí en esta mañana. Felicidades a cada uno de ustedes. Estamos más que contentos de tenerles aquí en este día. En la Biblia no solamente encontramos relatos de fe, milagros y redención. En la Biblia también encontramos ejemplos inspiradores de paternidad. Gente que nos inspiran y nos seguirán inspirando a través del tiempo y a través de las edades. Hubo hombres que demostraron que ser padre va más allá del vínculo biológico. Ser padre a veces o siempre implica tener fe, ser guía, ser protección. Tenemos que ser gente de oración, amado, pero también tenemos que ser padres que nos entregamos a la voluntad de Dios. Noé fue uno de esos hombres. Y cuando estudiamos el relato de Noé, casi siempre lo vemos solamente por lo que él hizo por el pueblo o por aquellos que existían en aquel tiempo que él vivía. Pero aquí hay algo más profundo que queremos entender en esta mañana. La Biblia dice en el capítulo 6 de Noé que Noé fue fiel a Dios en tiempos en que la tierra estaba llena de inmoralidad. Se parece mucho a nuestros tiempos. Los tiempos de Noé se parecen mucho a nuestros tiempos, amados, porque también en nuestros tiempos la tierra está llena de inmoralidad. Y dice el verso número 5 del capítulo 6 de Génesis que Jehová vio que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Amado, cuando estudiamos esto y vemos, amado, toda la tierra estaba contaminada y toda la gente estaba pensando en hacer el mal, pero había un hombre que la Biblia dice que halló gracia delante de Dios. Amado, en medio de un mundo que está contaminado por el pecado todavía, hay hombres que pueden hallar gracia delante del Señor. Y la Biblia dice que los pensamientos de los habitantes de la tierra hacían todo lo que le desagradaba a Dios. Y más adelante el verso número 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Pero más adelante dice: y le dolió en su corazón. Amado, en la forma en que el escritor describe esta escena de dolores, que la Biblia dice que a Dios le dolió ver la maldad de los hombres. Y le dolió en su corazón. Este dolor representa la tristeza del Creador por causa de la extrema maldad
y la corrupción que se había apoderado de toda la humanidad. Pero este dolor no representa un error de Dios, amado. No lo representa. Ni que Dios se haya equivocado al crear al ser humano. Es decir, Dios no cambió de opinión. Dios no cambia. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Sino que sintió una profunda aflicción por la condición pecaminosa en la que cayó su máxima creación. Cada uno de aquellos que estaban allí en pecado, amados, fueron creados por Dios. Pero la Biblia dice que a Dios le dio dolor. Amado, a nosotros también en un momento dado de nuestra vida también nos ha dado dolor. Nos ha dado dolor cuando vemos que se apartan, cuando ya no caminan conforme a la voluntad del Señor. También a nosotros los padres, amados, nos ha dado dolor. Y es un dolor que no se puede describir. Ni ninguna máquina clínica o médica puede descifrar ese dolor. Por eso mucha gente va a los médicos y no le pueden encontrar nada, porque el dolor, amado, no se puede registrar en ninguna máquina de rayos X. Amados, al Padre le dio dolor, pero la Biblia dice en el verso número 8 que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Halló gracia en medio de un caos. Halló gracia en medio de las circunstancias adversas. Amado, halló gracia, ¿sabes por qué? Porque él estaba haciendo lo correcto delante del Señor. No dejemos de hacer lo correcto aunque nuestros hijos se aparten. No dejemos de realizar aquellas cosas que Dios nos ha enviado a realizar, aunque estemos pasando por las cosas que pasemos. ¿Sabes por qué? Porque estamos hallando gracia delante de Dios. Y la Biblia dice que halló gracia en medio del caos, halló gracia en medio de las circunstancias adversas, halló gracia en medio de aquellas cosas que enfrentó. Amado, Noé halló gracia. Los hombres de Dios, los padres que tienen un corazón conforme al corazón de Dios, amado, tengo una excelente noticia. Ellos hallan gracia. Ellos hallan el favor de Dios. Dios libró a Noé y a su familia del diluvio. Amado, Noé trabajó muchos años para realizar el arca, para proveer un lugar seguro a su familia y para darle salvación a su casa. Amado, Noé pensó también en cómo iba a alimentar a esa familia dentro del arca en medio de un diluvio. Amado, ¿qué significa esto? Que los hombres de Dios proveen para la casa. Él halló gracia. Y aunque había una corrupción y una maldad generalizada, tuvo el valor de guardar su casa en medio de un juicio que venía. Venía juicio sobre la faz de la tierra. Dios iba a enviar un diluvio sobre la faz de la tierra. Pero escuche esto. Amados, siempre la gracia de Dios resplandece en medio del juicio cuando su padre o un padre se pone a la brecha para proteger a su familia. Siempre va a haber una gracia que va a estar por encima del juicio. Hubo otro hombre, y este hombre se llamaba Jairo. Cuando yo buscaba lo que significa Jairo, amado, significa a quien Dios ilumina. Jairo, su significado era a quien Dios ilumina.
¿Quién era Jairo? Era, dice la Biblia, un principal en la sinagoga. Pero él mostró un amor por su hija que posiblemente muchos padres en aquel entonces no lo mostraron. Y se postró, dice la palabra, fue donde Jesús, y se postró a los pies de Jesús y le rogaba que entrara a su casa. Creyó que Jesús era el único que podría hacer algo por su hija. Su hija estaba gravemente enferma, pero él fue al lugar correcto, en el momento correcto. Era, dice la Biblia, su única hija. Tenía como 12 años. Y él fue donde Jesús y le dijo: tienes que entrar a mi casa. Pero ¿qué pasó, amado? En el trayecto en que Jesús iba a la casa de Jairo, sucede una situación que Jesús se detiene, y era una mujer que tenía un flujo de sangre por 14 años. Amado, Jairo fue paciente en esperar que Jesús trabajara la situación de aquella mujer. Los hombres que tienen un corazón conforme al corazón de Dios son pacientes. Esperan el tiempo, Kairos, perfecto de Dios. Esperan a Dios en medio de las situaciones más adversas. No se mueven, se mantienen firmes, se mantienen fieles. Pero dice la Biblia, o la Biblia registra, que cuando ya él trabaja con esta situación de la mujer del flujo de sangre, que se dirige a la casa de Jairo, llega uno de las personas que fue parte de la sinagoga, y le dice: no moleste más al maestro, tu hija ha muerto. Amado, lo que para este hombre que le fue a llevar la noticia al maestro o a Jairo era una molestia, para Jairo no lo era. Él sabía que su esperanza estaba en Jesús. Él sabía que la esperanza de levantar a su hija estaba en Jesús. Y aunque le dijeron: no lo moleste, ya tu hija murió, él se mantuvo fiel, se mantuvo perseverante, se mantuvo creyendo que el que tenía el poder le iba a resucitar. Amado, el amor por aquella hija, la perseverancia y la espera de Jairo movieron el corazón de Jesús, y el milagro de la resurrección en su hija fue posible. Ahora vamos a hablar de José, el padre terrenal de Jesús. Esa historia está en el capítulo número 1 del libro de Mateo. Jesús es descrito, José, es descrito como un hombre justo. Amado, fue dispuesto o estuvo dispuesto a ser humillado por la gente cuando recibió la noticia de que en el vientre de María había una criatura, y él todavía no había tenido ningún tipo de relación con ella. Pero se mantuvo justo, se mantuvo perseverante. Pero hay una cosa muy importante que le sucede a los hombres que tienen un corazón conforme al corazón de Dios. Dice la Biblia más adelante en el verso 20: y pensando en esto, hablando de José, la Biblia dice que él estaba pensando en esta situación. Ahora la mujer que yo amo, que me pienso casar con ella, me dice ella que está embarazada. Y la Biblia dice que él estaba pensando en esto. Pero aconteció algo sobrenatural, porque los hombres que tienen un corazón conforme al corazón de Dios, Dios se les revela, amado. Dios se les revela. Y la Biblia dice: he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amado, Dios envía un ángel
para que José pueda entender que hay un plan y hay un propósito en aquel vientre que había sido engendrado por el Espíritu Santo, porque los hombres que tienen un corazón conforme al corazón de Dios, amado, esperan que Dios se les revele, que Dios les hable. Y ahora nace Jesús, y ahora el rey Herodes quiere asesinarlo, pero aquí sucede algo importante de nuevo. Una vez más un ángel se le aparece a José. Cuando yo estudiaba este pasaje o esta historia bíblica, pude ver que muchos escritores, muchas personas estudiosos de la palabra dicen que el ángel se le apareció a José hasta 4 veces, otros dicen que fue 3. Amado, se le aparece porque él necesitaba una revelación de parte de Dios. Pero una vez más se le apareció el ángel a José en un sueño para advertirle que huyera de Egipto con María y el niño Jesús, porque el rey Herodes planeaba buscarlo para asesinarle. Amado, un padre conforme al corazón de Dios cuida a sus hijos. Amado, y aún en medio de las adversidades que tenga que enfrentar, las enfrenta con valor. José fue fiel a las palabras del ángel, amado, no dudó. Y esa misma noche emprendió el viaje hacia Egipto con María y el pequeño Jesús. Buscó refugio para la familia. Permaneció a salvo en Egipto hasta la muerte de Herodes. Ahora vamos a hablar de otro personaje. Dios bendiga a la señora que llega por ahí. Ella se llama Iluminada, ¿verdad? Estuve hablando con ella y creo que fue antier y le invité para acá y llegó. Qué bueno tenerte acá, Iluminada. Gracias, Señor. Hay un hombre que en la Biblia se llama Mardoqueo, y como dijimos que un padre es mucho más que un evento biológico que puede tener un hombre y una mujer. Eso fue lo que sucedió con Mardoqueo. ¿Sabe cuál es el significado del hebreo de Mardoqueo? Guerrero. Amado, Mardoqueo no ganó ninguna conquista, ni conquistó ni ganó ninguna batalla con armas, pero las ganó con armas espirituales. Era un hombre que adoraba a Dios, no se inclinaba ante los hombres y menos ante los enemigos del pueblo de Israel. Este era Mardoqueo. Estaba viviendo en medio de un imperio pagano. Dios bendiga a mi hija que llegó por ahí también, mi hija mayor. De un imperio pagano, los persas. Y ahí estaba viviendo este hombre llamado Mardoqueo. Y la Biblia dice que él no se inclinaba ante los dioses ajenos. Y como no se inclinaba ante los dioses ajenos, alguien se levantó dentro del reinado persa para que los hijos de Israel todos murieran y todos fueran decapitados. En la Biblia nos da un ejemplo de un hombre que, aunque no fue un padre biológico, fue padre de Esther y fue considerado, ¿sabe?, como tal. ¿Sabes por qué? Porque crió a Esther. En Esther 2:7 la Biblia dice: y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, y la joven era de hermosa figura y de gran parecer. Hermosa figura y de gran parecer, dice la Biblia describiendo a Esther. Dios la trajo a este mundo, a Esther, para que fuera una reina. Nada ni nadie iba a impedir que esta mujer fuera y cumpliera el propósito de Dios. ¿Para qué? Para libertar a un pueblo que estaba en la balanza en los tiempos de Mardoqueo. Amado, el plan perfecto de Dios nunca nadie lo va a poder detener. Pero Esther necesitaba un padre para cumplir con el propósito de Dios. Pero también Dios necesitaba a un hombre de fe, y ese hombre se llamaba Mardoqueo. Amado,
cuando su padre y su madre murieron, los padres de Esther, Mardoqueo la tomó como hija suya. ¿Qué hizo además Mardoqueo, como padre? Amado, la aconsejó, la protegió. Esther dice en el verso número 10 del capítulo 2 de ese libro, no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Amado, también Mardoqueo, como el padre que Dios había designado para la reina Esther, velaba por ella, dice la Biblia, verso número 11. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Amado, el entorno en el cual estaba Esther y estaba Mardoqueo no era un entorno común y corriente, era un entorno pagano. La protegió de influencias contrarias a sus creencias, porque un padre protege a sus hijos. Pero también la Biblia dice en el capítulo 4, verso 14, que la confrontó. Amado, y aunque a los hijos les duela en momentos dados de sus vidas, los padres a veces confrontamos. ¿Sabes por qué? Porque ya hemos sido o hemos tenido experiencias de dolor, y por eso no queremos que nuestros hijos pasen por el dolor que nosotros pasamos. Y Esther, capítulo 4, verso 14 dice, y quién sabe, Mardoqueo hablando de Esther, si para esta hora ha llegado al reino. Amado, la retó a cumplir su propósito. Amado, Esther enfrentaba una decisión de vida o muerte como Mardoqueo y el pueblo. Mardoqueo les recuerda a la reina que Dios la había posicionado estratégicamente para salvar a su pueblo. Amado, los padres confrontan. Los padres confrontan a sus hijos cuando tienen, para que tengan o para que despierten de las realidades de la vida. Pero también la Biblia dice que Mardoqueo ayunó con ella, peleó la batalla espiritual, la peleó con su hija a favor de cada uno de ellos y un pueblo que necesitaba liberación, y por eso venció. Amado, Josué, otro hombre hecho conforme al corazón de Dios. Josué no solamente fue un conquistador, Josué fue obediente cuando Dios lo emplazó y le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. Josué fue un verdadero ejemplo de un padre que sirve al Señor. En su último discurso, Josué, antes de morir, se dirigió a toda la congregación, amado, cuando un pueblo estaba ambivalente a quién le iban a servir, y él declaró con valor y con certeza, y si mal os parece servir a Jehová. Amado, escoge hoy a quién le vas a servir. Pero él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amado, lo más importante de este texto es que él se puso al frente de su casa y dijo, yo primero en mi casa, yo le voy a servir primero a mi casa. Hoy te reto para que le sigas sirviendo al Señor, no importando las circunstancias que estés atravesando, las enfermedades que podamos enfrentar. Di como dijo también Josué, y se lo dijo al pueblo en el último discurso, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amado, le estaba diciendo al pueblo, en esta batalla por la familia y sus valores no hay marcha atrás. En esta batalla por la familia y por los valores de la familia no puede haber marcha atrás. Amado, nosotros veremos a los nuestros caminar, ¿sabes cuándo?
cuando expresemos y vivamos esta declaración. No es solamente expresarla, es vivirla. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Job, otro de los hombres que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Job fue un excelente ejemplo de fe. Amado, dice la Biblia que hacía sacrificio por sus 10 hijos. Se levantaba muy de mañana, dice la palabra, y ofrecía sacrificio por cada uno de ellos. Y dice la Biblia, por si alguno de ellos ha pecado y por si alguno de ellos ha maldecido a Dios en su corazón. Mire hasta dónde llegaba este hombre, al cual Dios lo describe como hombre de fe, temeroso y apartado del mal. Amado, era un hombre de una intercesión constante y enseñaba cómo debe ser la vida espiritual. Muestra su corazón para los hijos que amaba. Por eso el verso número 5 de Job, capítulo 1, dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del banquete, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba muy de mañana y ofrecía holocausto, conforme al número de cada uno de ellos. ¿Usted sabe lo que son 10 holocaustos todos los días? Esto no es fácil. Él ofrecía 10 holocaustos, un holocausto por cada uno de ellos. Amado, este acto representa su preocupación por la pureza espiritual de su casa, el cuidado del alma de su familia y su rol como guía espiritual en el hogar. Esto también nos muestra un mensaje de paciencia y fidelidad a Dios en medio de la prueba. Amado, este es uno de los mensajes más profundos de resiliencia de un padre por sus hijos. Pero su narrativa desafía la lógica del pensamiento de que siempre es consecuencia del pecado personal cuando nos encontramos pasando por pruebas y tribulaciones. Y a veces creemos que todo esto viene a nuestras vidas porque estamos desconectados del propósito de Dios. Nada que ver en el caso de Job. Y nada que ver tampoco en el caso de cada uno de nosotros. Él demostró una fe verdadera. No depende, amado, esa fe verdadera de las circunstancias que nos pueden rodear. Demostró también Job una fidelidad desinteresada. La prueba que él enfrentó, amado, demostró que la devoción de Job no era negociable, como tampoco nuestra devoción a Dios debe ser negociable. Y aunque perdió bienes, hijos, salud, demostró que se puede amar y adorar a Dios no por lo que recibimos de Dios, sino por lo que Él es, sino por lo que verdaderamente Él es en nuestra vida. Él es nuestro Padre celestial. Y aquí vamos a cerrar el mensaje de este día con un hombre que todos conocemos y es una de las historias más tremendas que la Biblia registra: el padre del hijo pródigo. Es una parábola muy famosa y muy conocida. Este padre representa la gracia, el perdón incondicional, la espera y la paciencia. Un hijo que se va y toma todo lo que le correspondía como herencia y lo malgasta en placeres, amado. Pero aún así, este padre fiel espera por el regreso de su hijo. Y la Biblia registra que todos los días él estaba sentado frente a su casa esperando el regreso de su hijo. Oh, amado, lo esperaba con los brazos abiertos y un corazón agradecido en vez de juzgarlo. Y cuando este hijo llega, celebra una fiesta, manda a matar el becerro más gordo. Este padre sí tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Dice la Biblia que manda a buscar el becerro más gordo y allí el hermano mayor se pone furioso
Y le dice, yo he estado tanto tiempo aquí, tú no has mandado a matar ninguno de esos becerros. Y le dice, ¿de qué tú hablas? Si todo lo que está en esta casa es tuyo, ¿por qué no lo has tomado? Amado, este padre amaba también a ese hijo que no amaba a su hermano. ¿Por qué? Porque nosotros los padres amamos a nuestros hijos, aunque ellos en un momento dado de sus vidas tengan sus diferencias. Amado, lo tomó todo, se fue, pero regresó a la casa del Padre. Y este Padre estaba esperando con los brazos abiertos y un corazón agradecido. Y tú me dirás en esta mañana o en este día, pastor, yo no me parezco a ninguno de los personajes bíblicos que has presentado en esta mañana. Estos personajes que tú presentaste en esta mañana fueron pacientes. Yo no lo he sido. Tuvieron valor, pero muchas veces yo no lo he tenido. Dieron consejos a tiempo y a veces nosotros no lo hemos hecho. Amado, yo te respondo en esta mañana, ni yo tampoco me parezco a estos personajes. Algo tenemos de ellos. En algún momento dado hemos hecho cosas correctas. Amado, pero tenemos que entender que hay una gracia, hay un perdón, hay una misericordia que nos alcanzó. No por nuestros méritos, sino por su misericordia. A mi hija que está aquí en esta mañana y hijos que están aquí con sus padres, a nombre de ellos yo les tengo que decir que nosotros no hemos sido los mejores padres, pero ustedes sí han sido nuestros mejores hijos. Dios sigue trabajando contigo, sigue trabajando conmigo y con cada uno de nosotros, porque Él quiere que tengamos un corazón conforme a su corazón. Amados, solo hay un Padre perfecto y es Dios. Fue el que pagó el precio por ti y por mí. Fue a la cruz, se dejó humillar, derramó, dice su palabra, su preciosa sangre. Como yo siempre digo, y lo diré hasta que me vaya a la tumba, cada gota de sangre que caía de ese Padre celestial y perfecto hablaba de su amor, hablaba de su gracia, hablaba de su misericordia, hablaba de perdón, hablaba de liberación. Ese Padre perfecto pagó el precio de aquella cruz. Hoy somos padres, muchos de los que estamos aquí, abuelos, hermanos, somos hijos, pero todos somos gente en construcción. Amado, Dios no ha terminado con nosotros, pero sigue trabajando a favor de nosotros. Pero hay una buena y excelente noticia en esta hermosa y maravillosa mañana para cada uno de nosotros, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Padre que me escucha en esta mañana, te felicito. No ha sido fácil levantar una familia dentro de este mundo tan convulso, pero Dios ha estado con nosotros. Dice la palabra que no solamente ha estado con nosotros, sino que estará todos los días hasta el fin de los tiempos. Ponte de pie. Aleluya. Amado, Él comenzó una buena obra y la va a perfeccionar. Amén, sí, Señor. La va a perfeccionar, ¿sabe por qué? Porque todavía Él no ha terminado contigo.
todavía Él no ha terminado con nosotros. Sí, Señor. En esta mañana le damos gracias a Dios porque nos dio el privilegio de ser padres. Gracias. Hay mucha gente que quisieron ser padres y no han podido por diferentes situaciones médicas. Mas sin embargo Dios nos dio privilegio a nosotros para que seamos padres. Y seamos padres no perfectos, pero que tengamos un corazón conforme al corazón de Dios. Fíjate de algo muy importante. Cuando Dios hablaba de David, la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Mas sin embargo, estudiando el personaje de David, David también cometió graves errores con su familia, graves errores. Mas sin embargo Dios siguió llamándolo un hijo que tengo conforme a mi corazón. El Dios de los cielos y de la tierra en esta mañana te dice de una manera muy especial: no importa por los errores de la vida que hayas cometido, ni los problemas que te hayas enfrentado que no supiste resolverlos a tiempo, amado, tú tienes un corazón conforme al corazón de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, dándote gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre celestial. Señor, nos llamaste hijos, Señor, porque Jesús pagó el precio en aquella cruz para que nosotros fuéramos hijos. Él fue el primogénito, pero nosotros también somos hijos tuyos, Señor. Gracias porque pagaste el precio en aquella cruz y tu sangre preciosa, esa sangre que fue derramada en aquella cruz, nos dio acceso al Padre. Por eso podemos orar en esta mañana. Por eso podemos compartir en esta mañana. Por eso podemos tener un corazón conforme a tu corazón, Señor amado, porque nos llamaste con cuerdas de amor. Nos abrazaste, Señor amado, cuando llegamos, Dios mío, sin fe y sin esperanza. Hiciste aquellas cosas maravillosas, Padre, que todavía estamos agradecidos de ellas, Señor. Oh Padre, yendo, Señor amado, un tiempo atrás cuando nos apartamos de ti, pero tu misericordia nos continuó buscando y nos alcanzó, Señor amado. Y hoy podemos decir, como dijo el pueblo en una ocasión: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Gracias por Cristo Jesús. Gracias porque yo sé que el corazón de tus hijos, Señor amado, ha sido impactado con una palabra de fe y de esperanza. Padre, si alguno, Señor, de los que estamos aquí se ha apartado por alguna circunstancia o situación, Padre, yo te pido que sigas trabajando de una manera muy especial por cada uno de ellos, Señor. Tráelos a ti, Señor. Tráelos a ti, Padre Santo, como traíste nuestras vidas a ti. Siempre, Dios mío, estaremos prestos a darte a ti toda la gloria, toda la honra, porque solamente a ti pertenece. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Se puede sentar. Si hay alguien que necesita la oración en esta mañana, este es el momento. Este es el momento de pasar.